tardes, bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de conversatorios Educación Superior en Debate. Este evento es organizado por el Consejo Nacional de Educación y transmitido por nuestras redes sociales. Si desean seguirnos por Twitter, les pedimos usar el hashtag conversatoriosNE. Les recordamos además que el video quedará en Facebook para que pueda ser compartido o visto después. Hoy hablaremos sobre el Sistema Integrado de Educación Superior con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión, así como de identificar cuáles han sido los avances y cuáles los retos. Para ello nos acompañan 4 expertos en el tema. César Guadalupe es doctor en Educación y máster en Pensamiento Social y Político por la University of Sussex, Reino Unido, así como bachiller y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido consejero del Consejo Nacional de Educación y presidió esta institución entre el año 2017 y 2020. Es miembro asociado del Center for International Education de la University of Sussex y profesor principal y jefe de Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Daniel Alfaro es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y magíster en Administración Estratégica por la PUC. Cuenta asimismo con un máster internacional en liderazgo y un máster especializado en marketing por EADA Barcelona. Fue director general de la Dirección de Educación Superior y Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación y ministro de Educación. Es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, fundador de PIRCA Consultoría y forma parte de los directorios de IPAE, La Tarumba y Ruralia. Además, fue presidente del CADE Educación 2022. Mario Rivera es miembro del Consejo Nacional de Educación desde el año 2008. Es ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Administración de Empresas de INCAE y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ha sido director de calidad académica para Laureate International Universities, vicepresidente de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y director ejecutivo de TechSoup. Verónica Zapata es especialista en políticas y planificación estratégica de educación superior y ciencia, tecnología e innovación. Es economista por la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha sido directora general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, así como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo para la elaboración de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva. También ha sido consultora de SUNEDU, CINEACE y CONCITEC para el desarrollo y evaluación de políticas. Este debate se enmarca en la importancia que atribuye el Proyecto Educativo Nacional al 2036, el reto de la ciudadanía plena, a la educación superior, como un elemento indispensable para el desarrollo sostenible de nuestro país y la generación de oportunidades para los peruanos y peruanas. Les doy nuevamente la bienvenida a nuestros invitados e invitadas y a las personas que siguen el evento por nuestras redes, y el pase a Mario Rivera para el inicio de la conversación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto poder recibir a tan importantes invitados en el conversatorio del día de hoy, que como ustedes saben es parte de una serie de conversatorios que estamos haciendo en el tema de educación superior. Muchas gracias a nuestros invitados por haber aceptado estar con nosotros hoy día y compartir sus ideas, sus apreciaciones sobre este tema que es la educación superior integrada, un sistema de educación superior que integra todos los elementos que lo componen realmente como una estructura útil para nuestro país. Creo que el proyecto educativo nacional ya propone que las instituciones educativas que operan en el sistema lo hagan con un alto grado de autonomía, dentro de un sistema articulado, descentralizado, moderno, flexible y con una supervisión estatal independiente. Independiente de los supervisados, algo que de alguna forma el Consejo Nacional de Educación ha estado intentando impulsar en los últimos años y de alguna forma se comenzó y se avanzó bastante con la creación de SUNEDU, aunque nunca tuvo la calidad de integrador de todo el sistema de educación superior como hubiésemos deseado. Fue un avance muy importante que nosotros creemos debe cuidarse. También plantea el proyecto educativo nacional
que el sistema permita diversas trayectorias, es decir, diversos caminos por los cuales uno va adquiriendo competencias, va aprendiendo, trayectorias que deben ser, que van a ser múltiples, muy diversas, muy variadas de acuerdo a cada persona, de acuerdo a cada localidad, y muy flexibles en cuanto a los recorridos que pueda escoger uno para que ayuden realmente a la formación de la gente a lo largo de la vida. Y estas trayectorias deben poder realizarse tanto dentro como fuera de la escolaridad. Estas son premisas que el proyecto educativo nacional ya plantea hacia el Estado en general, la sociedad, y con la cual deberían quizá armarse las estructuras y las políticas específicas a este respecto. Pero yo quería comenzar en realidad preguntándoles por cuál es su visión respecto a esta educación superior integrada. Quizá plantearnos, ¿es realmente importante que sea integrada? ¿Es realmente necesario que lo sea? ¿Qué tan conveniente es y qué cosa es lo que debería estar integrando la educación superior? Instituciones de todo tipo, tenemos universidades, escuelas de arte, institutos, quizá inclusive hasta los CEPROS que se discute mucho si es que están en educación superior o no están en educación superior, cómo debe integrarse los órganos de fomento, los órganos de supervisión, y quisiera libremente sus comentarios y opiniones respecto a esto. Quizá podemos comenzar en realidad con quien quiera. Si alguien dice yo quiero, perfecto. Como les digo, es muy flexible y acá estamos en realidad para conversar, opinar y contribuir. Pero si es que no hay alguien que quiere iniciar, yo invitaría a Verónica, que levantó la mano rápido. Muchas gracias, Verónica. Hola Mario, hola Daniel, hola César, qué bueno estar con ustedes. Gracias por la invitación. Sí, en realidad, a ver, pensando en el tema de la necesidad, yo sí creo que hay una necesidad que, si bien, digamos, se ve como algo muy difícil de implementar, ¿no? Tenemos que pensar mucho en cómo se va a implementar esta integración. Lo que sí es importante es un poco también saber cómo está operando, digamos, el usuario promedio de educación superior, ¿no? Desde el punto de vista de los estudiantes que están saliendo de educación básica, ¿no? ¿Qué es lo que están queriendo? ¿Hacia dónde están yendo? ¿Y cuál es un poco la demanda ciudadana por educación superior? Entonces, ahí yo pongo, por ejemplo, en evidencia el tema de toda la creación de instituciones universitarias que se están dando ahora en la nueva ola, ¿no? De este gobierno, ¿no? Algo que ya pasó, digamos, a inicios de los 2000, a finales de la primera década también, ¿no? Esta idea, digamos, se hizo también una encuesta en algún momento en varios países, en 3 países del mundo, entre ellos Perú, ¿no? Y salía más o menos que el 97% de los estudiantes o de las familias, si no me equivoco, quieren mandar a sus hijos a universidades, ¿no? Anhelan una universidad. Entonces, desde ese punto, o sea, sabemos que nuestro sistema no aguanta poder tener a todos en las universidades, no solamente por lo que se hereda de los resultados de educación básica, sino por las posibilidades de la misma oferta, ¿no? Entonces ahí es donde entra ya un tema más estratégico de cómo empezamos a suplir las necesidades de todos estos estudiantes para poder verdaderamente brindarles alternativas posteriores a la secundaria. Pero el tema acá es que si no existe esta integración, ¿no? La educación técnica, la tecnológica, incluso la pedagógica en algunos casos, y ya ni qué decir los CEPROS que también están vistos sin integrar en su totalidad, sin saber mucho de quién dependen, etc., resultan pues una segunda opción, una tercera opción, una última opción en comparación con lo que puede ser una universidad. Entonces, ahí es donde entra para mí la relevancia de la integración, ¿no? La relevancia de la integración está dada de alguna manera, desde mi punto de vista, por un apalancamiento, una articulación de alguna manera de prestigios y un surgimiento de esas trayectorias mixtas en las cuales uno ingresa y reingresa luego al sistema educativo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, para mí, digamos, en términos más de concepto, como lo estoy mencionando, o sea, las características están para necesitar una integración de la educación superior. Ahora ya lo que seguro vamos a hablar más adelante es el tema del cómo, ¿no?
cómo, quiénes, y si es verdaderamente factible o no, y esa ya es otra historia, ¿no? Pero en cuanto a la importancia, yo sí creo que atendiendo las necesidades, sí es importante que tengamos una mirada de política sobre el tema. Gracias, Verónica. No sé, Daniel, César, ¿quién? A ver si me permiten. Un gusto estar con ustedes, colegas. Qué bueno verlos y muchas gracias a Consejo por la invitación. Yo creo que, Mario, en la introducción tú has planteado exactamente la naturaleza del problema a partir de cómo lo ve el Proyecto Educativo Nacional. Solo déjame añadir una arista distinta que está implícita en alguna cosa que señaló Verónica, ¿no? El 97% de los padres quiere que sus hijos vayan a la universidad, y eso habla de una valoración social de una etiqueta llamada universidad versus otras formas de educación superior, y uno tiene que preguntarse cómo así se ha instalado esa valoración social y qué hacemos con ella, porque esa valoración social en sí misma se constituye en una dificultad para poder pensar la educación terciaria en general como un solo sistema, ¿no? Y entonces la pregunta ahí es la siguiente, y esto también tiene que ver con el Proyecto Educativo Nacional. Si uno mira la educación, no desde lo que hacemos las personas que trabajamos en la educación, los de inicial en inicial, los de primaria en primaria, los de secundaria en secundaria, los de las universidades en universidades, los de la básica alternativa en básica alternativa, y así sucesivamente, sino que si lo vemos desde las personas, el sistema educativo nacional tiene que ser un sistema educativo que atiende a todas las personas. Porque decimos que la educación empieza con la vida, termina con la vida, al final de la vida, que se da a lo largo de toda la vida. Y entonces, en vez de estar pensando en lo que las personas hacemos, podemos estar pensando en realidad la manera como, entre lo que los expertos hacen, perdón, no los especialistas hacen, en, por ejemplo, un subsistema de la educación nacional que tiene que ver con los menores y con la educación que es obligatoria, y otro subsistema de la educación nacional que tiene que ver con todo lo que es la educación posobligatoria en general, y que tiene que ver con jóvenes y adultos y que debe darse a lo largo de toda la vida. Si eso uno lo mira así, en realidad eso que hoy día llamamos educación superior a veces, educación terciaria a veces, en realidad tendría que ver con este otro paquete, y ese otro paquete no se ve así, porque además hay tradiciones y hay, digamos, formas de hacer las cosas que han ido subdividiendo esto y han ido partiendo las cosas de distintas maneras, aunque hay distintas maneras más allá de las tradiciones. La educación posobligatoria tiene varias formas que, digamos, para simplificar, uno las puede dividir en dos cosas. Una formación que tiene que ver más con la academia, con la ciencia, con la creación de conocimiento, que es una cosa muy pequeñita en el Perú y que necesitamos potenciar, que haya ciencia y desarrollo de ciencia y tecnología en el país, que casi no la hay. Las instituciones de educación superior que hacen ciencia como tal son un número muy limitado, y definitivamente no son las universidades. Son muy pocas universidades las que hacen investigación, y otras instituciones no universitarias hacen investigación, se llamen universidades o no. Las universidades básicamente son algo que pertenece a una segunda categoría de instituciones de educación superior, que son centros de formación profesional, como lo es un CEPRO, como lo es un instituto, digamos, tecnológico, como lo es cualquier otro centro que forma a las personas para el trabajo. Y si uno mira además lo que ha pasado con la formación universitaria en los últimos años, donde crecientemente las carreras se están tecnificando en el sentido de orientación, tiene una orientación más hacia lo instrumental, qué herramientas uso, cómo hago, y no las bases fundamentales de la filosofía y la epistemología que están en la construcción de conocimiento científico. ¿Eso para qué? Eso son cursos de letras, eso no nos interesa. Lo que me interesa es aprender Excel y aprender el programa estadístico y hacer las regresiones y no sé qué. Cada día son más centros de formación profesional y no centros de formación académica y desarrollo científico, que son dos cosas distintas. Entonces, lo que tenemos que entender que nuestro sistema educativo, en la parte que no es educación obligatoria, es básicamente formación profesional y algunos cachitos de desarrollo académico que son muy limitados en el Perú. Desde ese punto de vista, no tiene ningún sentido que la educación superior esté dividida en tipos de instituciones como las tenemos hoy. Entonces resolvamos primero el problema simbólico y hagamos lo que hicieron los británicos en los 80, ¿no? Tenemos universidades y tenemos politécnicos, ahora todo se va a llamar universidad y se acabó el problema porque todos son universidades. O los nórdicos, que dices, tenemos las universidades académicas que hacen ciencia y las universidades que hacen formación profesional que llamamos universidades de ciencias aplicadas. Y se acabó el problema, digamos, simbólico. Claro, todo el mundo va a estallar porque cada quien defiende, y ese es el problema aquí,
que la carga simbólica que está asociada a esto. Y una carga simbólica que es la que hay que desmontar. El que trabaja con la cabeza no tiene el académico, que supuestamente trabaja con la cabeza, no es un ser especial que tiene una jerarquía superior y hace un trabajo más importante que el que trabaja con las manos. Ambas son formas de ejercicio profesional. Y eso es lo que hay que desmontar. Esa jerarquía arbitraria impuesta desde el sistema educativo, porque a fin de cuentas el sistema educativo está hecho por expertos, entonces los expertos se van a poner en la parte de arriba y los que no son expertos lo van a poner en la parte de abajo de la jerarquía. Y eso es lo que hay que desmontar una ideología según la cual el académico es un semidios y los que trabajan con la mano son una cosa medio digamos, en otro tránsito, en otro estadio de la evolución humana, ¿no es cierto? Esa jerarquización de las cosas es la que hay que romper, y esa jerarquización de las cosas uno lo ve claramente en cosas como la ley universitaria peruana, ¿no? La ley universitaria peruana dice que para ser profesor universitario uno tiene que tener maestría y para hacer no sé qué tiene que ser doctor, y eso no es cierto. ¿No es cierto? Yo tengo una universidad dedicada al Conservatorio Nacional de Música, lo hacemos en la universidad, y yo quiero que el profesor de piano sea un tipo que sea un brillante en el piano, más allá de que sea un académico del piano, son dos cosas distintas, solo por poner un ejemplo. Y ahí entonces cosas como la ley universitaria refuerzan esa visión ideológica de la educación superior y nos complican la vida, ¿no? Gracias, César. Verónica y César ya han indicado cosas muy interesantes respecto a esta visión de la educación superior integrada. Y antes de pasarle a Daniel, lo que yo decía es bien interesante esto de ser conscientes de que gran parte de nuestra educación superior es para formar profesionales, ¿no? Y si es que es eso, cómo el sistema mira al mundo del trabajo y cómo se relaciona con él, es muy importante. No podemos mirar al sistema de educación superior sin eso, creo. Y y realmente muchas de las cosas que suceden en el sistema están influidas por ese esquema laboral. Una de las cosas que esta preocupación por las vocaciones universitarias y no de otro tipo, está también quizá marcado por el hecho de que ni siquiera el Estado reconoce a un profesional que no sea universitario como un universitario. Es decir, le va a dar estrellitas adicionales por ser universitario. Entonces, hay toda esa problemática que inclusive sale del mundo del trabajo. Pero, Daniel, por favor, tu primer también visión y planteamiento respecto al tema de la educación superior integrada. Sí, gracias, Mario. Antes que todo, saludos a Verónica y a César. Es un gusto estar con todos ustedes. Me gusta cómo hemos empezado esta discusión analizando el porqué, ¿no? Creo que Verónica puso ahí el punto de la I al referirse a qué es lo que van a necesitar los estudiantes. No solo los que están egresando ahorita, porque cualquier cosa que hagamos no va a afectar al que está ahorita en secundaria, sino más al que está ahorita en primaria o inicial, ¿no? Entonces hay que proyectar un poco más allá y también hacer un poco de futurología para poder identificar qué es lo que van a necesitar estos estudiantes cuando efectivamente estén en la posición de egresar de la secundaria. Y creo que también César acá tiene un punto interesante quiero andar también en este tema más ideológico de cómo concebimos la educación superior. Creo que esto es como un círculo un poquito vicioso, porque por un lado la valoración social hace que, claro, el título universitario sea como, yo siempre digo que es como un reemplazo del título nobiliario, ¿no? Que nos hace como ciudadanos de primera clase, es una herencia del pensamiento postcolonial. Y claro, como eso sucede, entonces hay más inversión en universidades, los padres se fijan más en universidades, los estudiantes también, y eso genera que la diferencia en la calidad objetiva, en lo que tú ves, ¿no? Tangiblemente, también refuerce esa tara social. Entonces, esto se va generando un círculo vicioso y simplemente va ampliando la brecha, ¿no? Hasta que no se pare, simplemente la brecha va a seguir creciendo. Entonces, sí creo que es importante hacer estrategias en ambos lados, ¿no? Por un lado está el tema de gobernanza, el tema de calidad, el tema de inversión, y por otro lado también está el tema de comunicación, el tema social, la gestión del cambio, ¿no?
en cómo generamos otras perspectivas, ¿no? Y ahí entra algo que me gustó cuando pusiste el tema de demanda laboral también, Mario, porque, claro, cuando decimos que hay más profesionales que académicos es porque la demanda laboral de nuestro sistema productivo así lo determina, ¿no? Esas son las oportunidades laborales que están a la mano, y en esas oportunidades laborales es donde racionalmente, una decisión racional, deberíamos optar para poder generar un empleo decente al final de nuestros 5 años de inversión en tiempo y dinero. Pero cuando hay esa desconexión, entonces pueden generarse no solo desencuentros, sino frustraciones, ¿no? En cuanto a por qué he apostado y para qué he apostado por una carrera u otra. Pero creo que más importante, no más importante, pero creo que hay un punto detrás de eso que me parece que se habla poco, pero que es subyacente, se habla más en la básica que en la superior, que es un poco la diversidad de talentos. O sea cuando todos nacemos tenemos una diversidad de talentos y algunos están hechos para un conservatorio de música, por ejemplo, otros están hechos para poder hacer mecánica, otros están hechos para poder hacer algo más académico, ¿no? Entonces, la idea es cómo llevamos estos talentos a su máximo potencial, ¿no? Entonces, creo que la diversidad es la clave acá. Es decir, poder justamente darle libertad a que uno pueda desarrollar ese talento que tiene, que la básica debería ayudarlo a identificarlo, ¿no? De tal manera que esta decisión en la superior sea muy congruente con el potencial que tiene. Creo que generaría personas mucho más felices, ¿no? Más realizadas. Y eso solo se va a dar en la medida que tengamos mayor libertad sin estas valoraciones sociales al momento de elegir, ¿no? Y acá hay un caso específico, por ejemplo, ya que trajimos el caso del conservatorio, ¿no? Uno habla con las escuelas de formación artística y todas se quieren volver a la universidad, ¿no? Pero el sistema universitario, como está planteada la ley universitaria, no favorece una formación artística, ¿no? Que es una formación eminentemente práctica, ¿no? Uno no puede ser actor y no subirse una tabla hasta el cuarto semestre, ¿no? O no puede ser un músico y no tocar un instrumento hasta el cuarto semestre, perdón. Entonces, es importante entender también la naturaleza de la formación y generar las condiciones habilitantes para que esa naturaleza pueda también alcanzar su máximo potencial, ¿no? No solo es un tema de poder decir, bueno, si tú eres bueno en esto, estudia esto, sino permitir que la institución educativa tenga todas las herramientas a la mano para poder desarrollar la mejor calidad posible de acuerdo a ese talento que quiere desarrollar. Entonces, con esto termino. Conexión entre la secundaria y la superior, este momento de transición, es clave entenderlo desde la lógica que hablaba César cuando hablaba del ciclo de vida, más que de los niveles educativos, ¿no? O sea, cuál es mi necesidad por ciclo de vida es más parecida a otro de mi misma edad o contemporáneo, que por el último nivel alcanzado académicamente hablando, ¿no? Entonces, si vemos más por ese sistema de desarrollo, creo que va a tener mucho más sentido. Entonces, el EVA, el CEPRO, y no solo estoy hablando de los sistemas que maneja el sector Minedu, también está el PNP, que hace programas de capacitación muy cortitos para empleabilidad. Un montón de sectores hacen diferentes cosas también dentro de sus propios espacios, y eso vuelve muy transversal para poder atender más a este mundo joven adulto, ¿no? Sí, muchas gracias, Daniel. Regresando a Verónica, y Verónica preguntaba, después hablaremos del cómo. Pues ahora, Verónica, es el momento. Pero de todas maneras, algunas cositas que planteaste también, y me hiciste una mención a la creación de universidades. Yo personalmente siempre me he opuesto a la creación de universidades por ley. Simplemente no debe existir. Creo que las universidades no deberían crearse por una ley del Congreso que no tiene nada que ver realmente con una decisión ejecutiva como es la de creación de una universidad. Entonces no debería ni participar siquiera el Congreso en ello. Pero bueno, eso sucede y esos son quizá algunos cambios que pueden permitir ordenar. Pero después vienen las preguntas de qué tanto aislar esto de las universidades y darles ese estatus tan especial. Por ejemplo, una de las ideas era la de fusionar
todo lo que es supervisión, licenciamiento en un solo órgano independiente del Ministerio de Educación, es decir, tanto para universidades como para institutos. Me parece haber escuchado alguna vez, Verónica, que tú decías, ya estamos en un momento en el cual en las universidades, en vez de pensar tanto en licenciamiento, deberíamos pensar un poco más en supervisión. O algo por así, mejor tú lo explicas un poco mejor esa relación entre licenciamiento y supervisión. Y además, César ha planteado algo interesante que dice, mejor de repente no nos hacemos problema. Nada, todas se llaman universidades y listo. ¡Guau! La verdad es que tiene algunas aristas interesantes esa opción que podríamos considerar. Verónica, tus ideas respecto al cómo hacemos que realmente se integre todo el sistema y que permita todas estas trayectorias y permita además equidad en el uso de recursos en el sistema. Porque como bien dijo Daniel, le prestamos una atención tremenda a las universidades y no le prestamos atención al resto. Ya de ahí les puedo contar varias cosas, aunque no nos va a dar el tiempo. Adelante, Verónica. Gracias, Mario. Sí, hay un montón, hay varios temas, ¿no? Muchísimos, en realidad, dentro de los que has mencionado. Entre ellos, el tema de también a quién se le permite, ¿no? O sea, o digamos, qué estrategia hacemos para efectivamente empezar una ruta de integración, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que el mismo sistema, a partir de los instrumentos que se han generado de regulación, no se ha segmentado, ¿no? En este momento, digamos, todas las universidades que operan y eventualmente todos los institutos que operarán serán todos institutos licenciados, ¿no? En el caso de las universidades, todas universidades licenciadas, ¿no? Y ya las que quedan son las universidades que están en proceso de cierre. Pero el tema con eso es que no podemos establecer una ruta de a quién se le permite esta innovación de la integración, y no solo a quién se le permite, sino a quién se le fomenta, ¿no? Porque esto implica una serie de costos vinculados a la integración, una serie de trabajo conjunto entre diferentes instituciones, tipos de instituciones educativas, que por ejemplo se ha dado naturalmente en el sector privado, ¿no? Hay universidades societarias que tienen integrados institutos, y eso es algo que está pasando y que de alguna manera se ha dado de una manera mucho más ágil. Si queremos traer esto a la totalidad del sistema, necesitamos una estrategia bastante potente respecto de cómo vamos a poder hacer esa selectividad de a quienes se les permite y se les fomenta esta integración. Entonces, desde ese punto, digamos, ya yendo más al tema de la regulación, qué es lo que está pasando en este momento, no hemos empezado con una primera línea de licenciamiento, tanto en universidades como en institutos, ¿no? Como tú bien mencionas, en dos instituciones distintas, ¿no? Con dos niveles de jerarquía, digamos, dentro del sector distintos, también diferentes niveles de autonomía, ¿no? Y eso hace muchas veces que nos preguntemos si verdaderamente esa política va a ser lo suficientemente efectiva, ¿no? O costo efectiva, ¿no? En función de lo que estamos queriendo buscar como sistema, ¿no? Entonces, en el caso de las universidades, estamos hablando de 100 instituciones más o menos que terminaron pues con 50 instituciones cerradas, ¿no? En el caso de institutos estamos hablando de miles, ¿no? Ya si ya hablamos de CETPROS, etcétera, o sea, ya el sistema se vuelve bastante más complejo de gestionar dentro de la implementación de esa norma, ¿no? Entonces, no confiarnos de que el éxito, de alguna manera, del licenciamiento en el sistema universitario va a ser replicable en los mismos tiempos y con los mismos costos que lo que puede ser el licenciamiento de institutos u otra cosa. Y es por eso que también yo he mencionado varias veces, como bien has dicho, que tenemos que pasar a una regulación, digamos, más ágil, ¿no? Algo que tenga que ver con, de alguna manera, ser menos prescriptivo con la totalidad del proceso, y más bien concentrarnos en indicadores claves que sean verdaderamente los que el sistema quiere medir como calidad, ¿no? Y eso quiere decir, como, o sea, qué cosa es lo que vemos, ¿no? Estamos hablando de las universidades en el Perú, son básicamente profesionalizantes, los institutos lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, cómo reconocemos esas diferentes trayectorias, tanto del académico como de lo profesionalizante, y establecemos, ¿no? Estos indicadores de salud del sistema, ¿no? Cuando una universidad o un instituto es saludable desde el punto de vista de que estar entregándole a su usuario un resultado real, ¿no? Que le valga los años, los años y la inversión que ha realizado, sea público, sea privado, ¿no? Y eso se hace de alguna manera mucho más estratégicamente desde una supervisión que es el licenciamiento, ¿no?
Algo que también es importante recordar es que la naturaleza del problema es un problema institucional, ¿no? Tanto del Estado como de las instituciones que el Estado quiere regular. Entonces, es también poco creíble que a partir de un mecanismo prescriptivo, como puede ser el licenciamiento, de pronto las capacidades se crearon para que esas instituciones se licencien, ¿no? Entonces, hay mucha tercerización de los procesos, hay mucho apoyo externo, creación de documentos, entre muchas otras cosas. Entonces acá la pregunta también es, ¿cómo vamos a definir el éxito de esos procesos, ¿no? El éxito de esos procesos es que cada vez que una institución se tenga que licenciar, contrate un pool de consultores para que hagan esos expedientes, hagan esos documentos y no talle nada en la institución. Eso es algo que hay que sincerar como sistema y hay que quedarnos con lo justo y necesario para verdaderamente poder mostrar calidad, ¿no? Entonces, ahí hay varios temas. Yo sí, desde mi opinión, yo sí soltaría mucho más la regulación. Me iría más a un control, ¿no? digamos, de quienes están en este momento. En el caso de las universidades, por ejemplo, no sabemos qué universidades han pasado con las justas de licenciamiento. Lo sabemos, o sea, eso está en los informes de la SUNEDU, es fácilmente registrable, la SUNEDU misma lo tiene presente. Entrar una supervisión a esas instituciones, ¿no? Y dejarnos libre al resto del sistema que ya pasó. Entonces, ahí hay muchas cosas que nos van a permitir una regulación más creativa, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos creando una cantidad muy fuerte de carreras semipresenciales y totalmente virtuales, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuáles son las diferencias entre las diferentes instituciones del sistema? Cómo eso, desde mi punto de vista, es casi una imposibilidad para las universidades públicas, por más que la normativa lo permite, ¿no? No hay flexibilidad para la contratación de docentes, no hay posibilidades de invertir en plataformas con gasto corriente que no se tiene. Entonces hay una serie de limitantes que no estamos viendo, ¿no? Entonces, desde ese punto, en realidad, concentrarnos en los principales problemas del sistema vía una supervisión, a mí me parece la política más adecuada en términos de regulación. Ya en términos de fomento, ya eso nos lleva a otro tema muchísimo más grande, dentro de lo cual, y eso seguramente Daniel y César lo sabrán mucho mejor que yo, el tema docente es básico, ¿no? El hecho de tener docentes de la básica dictando en CETPROS, de tener institutos dependiendo de las UGELes, con una persona encargada de todos los institutos de una región. O sea, todo ese tema de limitaciones administrativas, que los institutos no puedan administrar sus propios recursos. O sea, hay una serie de limitantes ya desde el punto de vista institucional para que también, al menos desde el punto de vista público, todo lo que no es universitario tenga muchísimas más limitaciones aún que las que ya tiene el sistema universitario, ¿no? Entonces, por ahí va mi comentario un poquito largo. Gracias, Verónica. Sí, muy adecuado. Ya te había escuchado antes y por eso quería promover que lo digas nuevamente. Me parece muy interesante esta opción de orientación hacia la supervisión y bueno, con las complejidades que mencionas. César, yo estaba pensando que en todos estos temas de integración, y creo que compartí algo, es uno de los problemas que no hemos logrado es realmente integrar los grados. Le dimos a los institutos y creamos las escuelas con grados de bachiller, pero aún no hay real integración en eso. Tanto así que inclusive un gremio profesional, si es que recibe a un contador, digámosle, egresado de una escuela de contabilidad, no una universidad, sino una escuela de contabilidad que otorga el grado de bachiller y va al colegio de contadores, es posible que no lo quieran colegiar, porque dirán, oye, un ratito, la ley dice que yo debo colegiar a los grados universitarios. Entonces, hay unas fallas todavía en el sistema y en esta idea. ¿Qué piensas? ¿Cómo se puede resolver ese tipo de problemas? ¿Cómo afinar el terreno para que realmente haya esa unidad
y estemos pensando más que en instituciones, que es parte de la idea que está en lo que dijiste, más que en instituciones, que estemos pensando en procesos educativos, Exacto. en estudios diversos y caminos y trayectorias diversas, pero al final de cuentas procesos educativos que conducen a competencias. César. Sí, hay dos planos en esto, ¿no? Un plano o permíteme abordarlo desde dos planos. Un plano de las ideas, de los conceptos, de la forma de ver las cosas, y otro plano de la realidad y de cómo funcionan las cosas en el Perú, ¿ya? Déjame empezar por el primero. Lo primero tiene que ver, por ejemplo, con cosas tan claras como que nadie tiene clara la diferencia, empezando por la propia normativa, de que los grados académicos son grados académicos y las certificaciones profesionales son certificaciones profesionales. Acá se usan las cosas de manera indistinta y eso empieza a enredar las cosas. Entonces, si nuestras universidades no son instituciones académicas en el sentido de hacer ciencia, que eso es la idea de una institución académica, deberían dar títulos profesionales y no deberían dar grados académicos, excepto en los programas o en los pequeños espacios donde eso sí sucede, porque además los estudiantes no están yendo a las universidades para hacer una carrera académica. Entonces, separemos las cosas. Hay un track que es el académico para el 2% de la población o no sé cuánto, porque estoy diciendo un número cualquiera, y hay el track profesional que es el de la certificación, que es el del título que se comparte con toda la educación superior. La educación que además dejemos de llamarla superior porque no es superior a nadie, ¿no? Es terciaria, ¿no? O posbásica, o educación de jóvenes y adultos. Entonces eso también, digamos, las palabras a veces nos amarran. Llamar superior, claro, nosotros pusimos los nombres, nos pusimos a nosotros arriba, ¿no es cierto? Entonces tiene mucho que ver con eso. Entonces creo que hay que sincerar las cosas. Si las instituciones universitarias, al igual que los institutos, al igual que las escuelas, al igual que los centros, lo que dan son certificados para el ejercicio de una profesión, vamos por ahí y equiparamos por ese lado para empezar. Porque además se produce un segundo problema. Hemos estado acostumbrados a un mundo en el que el certificado o el título que se me emite a mí cuando termino el instituto o la universidad es válido por los próximos 40 años de mi vida. Y eso hoy día no tiene ningún sentido, ¿no? Las personas tienen que certificarse y recertificarse y aprender cosas, y la mayor parte de las cosas que probablemente la mayor parte, digamos, personas de mi edad por lo menos aprendimos en la universidad, en el pregrado, en realidad hoy día ya no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? O sea, hay disciplinas científicas que se han transformado brutalmente en los últimos 40 años, y que si uno estudió hace 40 años o hace 35 años, porque además estamos en el Perú y nos enteramos tarde de algunas cosas, en realidad eso no certifica nada, ¿no? Y entonces hay que ir a un camino donde se certifican las capacidades profesionales de las personas cada cierto tiempo, y eso además tiene que ver con la otra cosa, la otra idea que mencionamos al inicio. Los jóvenes y los adultos entramos y volvemos a entrar y volvemos a entrar y regresamos a las instituciones educativas en distintos momentos de nuestra historia y de nuestra trayectoria de vida. Entonces, esta idea de una básica que dura hasta los 17 y luego un pregrado que dura hasta los 22, 23 y de ahí te quedas con ese certificado hasta el resto de tus días, ya no hay forma de sostenerlo. Yo creo que ese es el primer plano, que es el plano de las ideas, donde deberíamos hacer un montón de cosas para empezar a sincerar cuestiones y en ese sinceramiento reencaminar algunas cosas. Ahora, el plano de la realidad es complejo, porque la mayor parte de las cosas que estamos hablando nosotros pasa por legislación. Pídanle al Congreso de la República que abra este tema. No, gracias, prefiero que lo deje como está. ¿Ya? Seamos sinceros, o sea, yo tengo 50.000 observaciones a la ley universitaria y no le voy a pedir al Congreso que atienda ninguna, porque lo que va a hacer el Congreso es apuntar a la única cosa de la ley universitaria que está bien, que es la supervisión independiente. Entonces, abrir eso es abrir una puerta hacia el retroceso. Es una puerta a hacernos más daño. Entonces, ahí hay una traba en ese nivel, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con las instituciones y recuperar lo que dice Verónica. La supervisión constante, es decir, el Estado como garante del derecho de las personas a una buena educación, es lo que tenemos que fomentar en todos los ámbitos donde podamos, ¿no es cierto? Y eso tiene que hacerse con ciertos niveles de razonabilidad. Miren lo que nos ha costado en términos administrativos licenciarse en instituciones universitarias. Eso tenemos que modificarlo porque eso es irreplicable y nosotros el Estado peruano debería tener capacidad de supervisión de todo el sistema educativo, no solamente de universidades e institutos.
Y cuando digo el Estado, no me refiero al ministerio, me refiero a lo que dice el PEN, a un espacio de supervisión independiente del supervisado. Si el Ministerio de Educación gestiona escuelas y gestiona institutos, no puede supervisar lo que el ministerio gestiona. Entonces esto no puede estar ahí. No tiene ningún sentido que esté ahí porque hay un problema de conflicto de interés. La misma razón por la cual decimos que no podemos volver a la ANR, porque entonces el supervisado se vuelve el jefe del supervisor, es la misma razón que debemos aplicarse al Ministerio por igual y a las direcciones regionales de educación por igual y a las UGEL por igual. Ustedes son unidades de gestión, ustedes no pueden supervisar lo que gestionan. Ahí hay un problema de concepto y de conflicto de interés. Pero digo, avanzar en esa dirección es bien poco probable, por lo menos en el actual escenario, con un Congreso que lo que haría si uno abre esa puerta es ir en la dirección contraria, ¿no es cierto? Pero hay que empezar a tener las discusiones para poder aclararnos las cosas y tener una discusión sincera acerca de que la certificación profesional, que es lo grueso que hace el sistema de educación postbásica en el Perú, certificación profesional, es lo que importa, y que debe tener una validez probablemente limitada en el tiempo y luego uno se recertifica y se recertifica y se recertifica dependiendo de lo que tiene que hacer. Y mucha de esa recertificación no pasa por estudiar de nuevo, pasa por la misma práctica profesional que a uno lo desarrolla y que tiene también que ser reconocido. El aprendizaje logrado a través de la práctica y el ejercicio profesional independiente es también algo que tenemos que reconocer, y ahí lamentablemente, digamos, los intentos que hemos tenido en los últimos 10 años de crear un sistema nacional para acreditación y certificación de aprendizaje han fallado, y tenemos esta institución difunta desde el año 2014 que todavía no se entera que está difunta, pero digamos ahí está y que no funciona, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una traba en el plano de cómo funcionan nuestros arreglos institucionales, pero avancemos por lo menos en términos de aclararnos algunas ideas para saber por dónde empujar el carro. Gracias, César. Daniel, quisiera pasar a introducir otro elemento en la discusión del sistema integrado, que son lo que es el catálogo nacional de oferta formativa, el marco nacional de cualificaciones y la reciente norma sobre transitabilidad entre las instituciones educativas. Tres elementos que en realidad vienen desde hace mucho tiempo. Creo que el catálogo se comenzó a hacer algo así como en el 98. César se acordará mejor que yo, pero ya en esa época creo que había un grupo que trabajaba el catálogo. Pero ahora acá esta reciente norma de transitabilidad parece como que abriese un poco el camino. Mi pregunta, o sea, es porque es una preocupación en realidad. A mí siempre me ha dado miedo que el catálogo sea un elemento restrictivo para institutos y CEPROS. Y luego lo acabo de vivir porque en una UGEL de la Amazonía me encontré con que había un CEPRO que estaba haciendo agricultura orgánica, pero agricultura orgánica todavía no está en el catálogo. Así que la UGEL lo obligó al CEPRO a cambiar su carrera a algo de tema forestal. Uy, o sea, uno dice, pero perdone, ¿cómo? O sea, ¿quieren que talemos árboles? ¿Qué es lo que hay en el catálogo? Claro. Y ese es un mal uso, pues, del catálogo a todas luces, ¿no? Pero la idea conceptualmente quizá interesante y apropiada y beneficiosa de este catálogo se complica cuando pasa a estos órganos como las UGELes que César mencionaba, donde su papel es malentendido, digamos. Pero, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué hacemos con esto de acá? ¿Cómo hacemos que funcione, que sea una ayuda y no más bien una traba a la integración del sistema? Daniel, por favor. Sí, excelente pregunta. Solo antes de ahondar en ello, quisiera solo reforzar esta primera idea que plantea Verónica de juntar, digamos, los procesos de licenciamiento en SUNEDU, y también creo que remata César con el tema de lo conceptual, ¿no? De la supervisión independiente, ¿sí? Y solo quería agregarle un ingrediente más,
que es el tema de gestión. Es decir, la de Jesuta no podría hacer 830 licenciamientos, digamos, antes de que se comiencen a acabar los licenciamientos que ya emitió, ¿no? Entonces no solo va a tener, digamos, los nuevos que le faltan, sino los relicenciamientos que va a tener que hacer. Igual pasa con SUNEDU, ¿no? O sea, licenciar en una universidad por 3 años es simplemente estar esperando otra vez a que vengan con los cajas de papeles, ¿no? Fácil le cambia la fecha y ya está. Entonces, creo que ahí tenemos que cambiar por un tema de gestión, de factibilidad, ¿no? Esa lógica, ¿no? Es insostenible, ¿no? Y si a alguien se le ocurre en el Congreso sacar una ley de licenciamiento de CEPROS, ya ni te cuento, ¿no? Entonces, creo que eso está... Perdona que te interrumpa. No la han sacado, pero están prohibidos de sacar nuevas carreras mientras no se licencie. Eso sí. Entonces, claro, el sistema creo que no, está yendo a un colapso, ¿no? Derechito, así, derechito un colapso, porque eso no es posible con ninguna lógica. Y encima paras 2 años de licenciamiento de institutos. Ya, la cereza, ¿no? 2 años sin licenciar institutos, tiempo muerto que acumula mucho más esos trámites, ¿no? Entonces, ante esa, digamos, mirada un poco apocalíptica de por dónde está yendo el sistema, creo que regresar a hacer cambios es no solo urgente y necesario, sino también indispensable, ¿no? Este miedo también que lo comparto con César, de abrir leyes en legisladores que de repente no están tan alineados al interés del estudiante, es muy peligroso, pero tampoco veo otra salida, ¿no? Porque las cosas tienen que cambiar, de lo contrario esto va a estar en una situación mucho peor de lo que tenemos ahora. Y el tema de certificaciones continuas me parece algo bien importante, pensando en lo que le decía al principio, pensando el niño o la niña que esté en inicial, que esté en primaria ahorita, ¿no? Cuando egrese un sistema de la educación terciaria, digamos, va a ser un mundo totalmente distinto, ¿no? Ya yendo un poco a lo que mencionas, siempre sentí que, por un lado, mira, que estos 2 instrumentos, el CENOF y el MNC, tienen la misma naturaleza, ¿ya? Pero las fuentes de motivación para sacarlos siempre las vi distintas, ¿no? El CENOF para mí era como, lo bueno del CENOF era que de alguna forma te ayudaba a decir que toda la educación superior tecnológica tiene una conexión con la demanda laboral, porque hay un proceso de normalización de competencias y todos los institutos tienen que registrar o licenciar su programa de estudios en esa lógica, ¿no? Entonces, por ahí tú podías decir, bueno, acá hay más pertinencia, ¿sí? Pero el costo creo que era más alto que el beneficio, porque el costo no te permitía mucho moverte. Me acuerdo algún día haber ido a uno de los institutos innovadores y haberle dicho, bueno, ¿cómo es tu proceso de innovación en la creación de carreras, ¿no? Y el director me dijo, bueno, lo primero que hago es luego leer el CENOF, ¿no? Entonces, claramente es un un espacio que puede estar amarrando la innovación, el avance o la necesidad de conectar con nuevas demandas laborales. Y entonces tiene como una camisa de fuerza que está más alrededor de los institutos formales y el Estado generando alguna burocracia con ellos para poder establecer una relación regulador-regulador, ¿no? En el tiempo, ¿sí? Y la fuente del MNC para mí era más como entender cómo se puede conectar con este mundo laboral formador, ¿no? Este mundo laboral que también enseña, que desarrolla competencias y que el sistema formal no las reconoce. Entonces el sueño, digamos, del MNC era siempre cómo hacemos que alguien que haya desarrollado una competencia en el mundo laboral pueda certificar esa competencia y esa se vuelva parte de alguna unidad didáctica, de algún programa de estudios de la educación superior tecnológica o de algún CEPRO y pueda continuar trayectoria o una certificación adicional por lo menos, ¿no? Entonces, esa pasarela, ese puente que se daba entre el mundo formal y el mundo académico, era el espíritu del MNC y no tanto un espíritu como regulador del sistema, ¿no? Pero cuando lo colocan en la posición que tiene ahorita, ¿no? Que se supone que tiene que ser ahora el normalizador de competencias, o sea, lo que hace el Ministerio de Trabajo, lo que hace el Ministerio de Educación, ahora se van a integrar, ¿no? Entre paréntesis, cuando hacíamos la normalización de programas de estudios, el Minedu íbamos a sacar la puerta de los empleadores y los llamamos un taller, pues, ¿no? Para poder sacar
las competencias que necesita el programa, los empleadores decían, pero el Ministerio de Trabajo nos ha llamado también por el mismo taller para poder normalizar esta misma rama productiva, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de descoordinaciones en el Estado y Castillo, digamos, si, no exagero cuando digo décadas, ¿no? Tendría que integrarse en un solo sistema y el MNC trata de solucionar ese primer esfuerzo, ¿no? Y el segundo, creo que sí está muy bien el pensado, el poder avanzar o poblarlo a través de algunas ramas productivas que tengan cierta estandarización y que sea más fácil de avanzar. Porque lo que ha pasado con muchos MNC es que cuando han empezado a hacerlo, y han empezado, por ejemplo, desde la totalidad, ¿no? A los 5 o 6 años que lo terminaban ya estaba desfasado. Entonces, es mejor, digamos, hacerlo a través de estos comités de habilidades que permitan gestionar rápidamente cuáles son las últimas demandas del mercado laboral y tener un MC más vivo que permita esa fluidez entre estos dos mundos. Dicho esto, tampoco sé si sea la solución para poder acercar a esta persona no formal al mundo formal. Creo que el poder regular ese traslado, ¿no? Da predictibilidad, da, digamos, coherencia, seguridad, pero no necesariamente genera la conexión. Creo que lo que estoy viendo ahora en la oferta de los institutos, en la oferta de incluso algunas entidades que ya virtualmente están ofreciendo bastantes competencias sin necesidad de estar licenciadas, veo mucho más dinamismo en ese mundo, ¿no? De tratar de conectar con esas habilidades que necesitan los empleados para poder conectar con sus empleadores. Entonces, creo que ese mundo no formal está teniendo un desarrollo interesante, y no es educación continua, ojo, porque la educación continua es luego de tener tu título, ¿no? Son cursos muy concretos que se están dando, incluso en internet llega a cada rato avisos de esto, que pueden estar cambiando cómo funciona el mercado. Entonces, se está tratando de regular algo que está en nuestra cabeza, pero cuando el mercado está moviéndose hacia otro lado, podría simplemente hacernos hacer más burocracia sin necesidad de tener un efecto en el estudiante, ¿no? Entonces, la flexibilidad va a ser sumamente importante al momento de entender cómo es que se aplica el CENOF, cómo es que se aplica el MNC, cómo se aplica el Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales, que es el que hace el Ministerio de Trabajo, y en fin, ¿no? Toda la certificación de competencias que tenemos. Y solo la transitabilidad, creo que es interesante el poder. Lo que recomendaría más a fondo es fijarse en la educación secundaria, si tuviéramos que priorizar un área en EPT, en educación para el trabajo, ¿no? Porque esta norma, ¿no? Está más fijada en que las competencias que están en EPT, que se vinculan bastante a las competencias que por ley son las que se llaman de empleabilidad, ¿no? Hay una conexión entre una y otra. Pudiera generar cierta transitabilidad, ¿no? Entrar en de secundaria hacia un CETPRO o hacia un instituto. Entonces, ahí está como la conexión. Todavía es un poco débil, pero ahí está. Pero en ningún caso creo que lo que enseñan en secundaria pueda ser certificable como algo que enseñan en un instituto o un CETPRO. Creo que ayuda, creo que acompaña, motiva, creo que en todo caso puede facilitar un ciclo cero, este famoso ciclo cero del cual se habla, para poder hacer una transición de uno y a otro, bajando, digamos, las competencias no desarrolladas en la secundaria, pero no creo que pueda reemplazar, no creo que pueda llegar a convalidarse, y eso creo que ya lo vimos con la beca Mi Vocación Técnica y otros esfuerzos que se hicieron y otros experimentos que también se lanzaron por ahí. Pero sí es muy importante el espíritu de esa norma, encontrar ese link entre EPT y la superior. Muchas gracias. Hay muchos temas que no hemos llegado a tocar, no hemos hablado ni siquiera de sistema de acreditación o el fomento, realmente el órgano de fomento a la investigación, el CONCITEC y otros elementos que arman el sistema. Pero como tenemos que ya terminar, yo les quería pedir a cada uno de ustedes, una forma muy breve, ¿qué consideran que es la palanca de cambio para
producir esa mejora y esa integración útil que ayude a las trayectorias diversas, lo que en el Consejo Nacional de Educación llamamos impulsores del cambio. ¿Cuál sería el impulsor? ¿Qué proponen ustedes como impulsores del cambio para avanzar en una integración de la educación superior que favorezca en realidad la educación a lo largo de la vida para nuestra población, para nuestros jóvenes y nuestros no tan jóvenes? En el orden que quieran, si quieren, continuamos con el mismo orden, o quien quiere iniciar. Impulsores del cambio. Verónica, ya, dale. Pero es un impulsor de cambio por naturaleza, así que Yo empiezo. A ver, yo lo que creería es que el cambio es tan complejo y requiere tantos temas, tantas normativas, etcétera, cosas que ya hemos hablado con todos los riesgos que implica, que tenemos que empezar a identificar cosas que ya están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, cuando lo vemos desde el otro lado, desde ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Ya existen cadenas que mezclan, o sea, desde doctores hasta bachilleres, hasta técnicos, hasta CETPROS, en una misma cadena. Y esos ejemplos existen en innovación agraria, pesca, acuicultura, desarrollo tecnológico en algunas cadenas de valor, ¿no? Entonces, ver eso y a partir de eso, ¿no? Coger esas lecciones aprendidas para poder proponer políticas, yo creo que es lo más importante. Entonces, al final, esto es más de caso a caso, esto es más, podría manejarse, por ejemplo, desde un Concitec, podría manejarse desde los programas de fomento que tiene el mismo ministerio, etcétera, ¿no? Es el fomento de la innovación para la articulación, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de en qué puntos sí se están dando. O sea, por ejemplo, cuando uno ve cadenas de agro o temas de tecnología, en ingenierías, etcétera, ¿no? Y ve que las universidades por necesidad han tenido que vincularse a un instituto, a un CETPRO, ¿no? Cuando desarrollamos las mesas de trabajo para la Política Nacional de Educación Superior, ¿no? En un mismo espacio estaban CETPROs que trabajaban crianzas de animales menores con la agraria y que ellos estaban vinculados, o sea, se habían autoidentificado por la necesidad de formación y de acción conjunta. Entonces, poder mirar eso y poder fomentarlo a través de fondos concursables, etcétera, ¿no? La misma lógica que podría tener un FONDEP con la educación básica, de escalarla a temas de superior y de articulación, incluso de superior, de secundaria, con potencialidad de una EVA, etcétera, articularse a esas mismas cadenas con un CETPRO, con un instituto, ¿no? Hacerlo desde el punto de vista de innovación educativa creo que puede ser mucho más adecuado para luego eso poder aterrizarlo ya en normas, etcétera, a partir de esos ejemplos, ¿no? Muchas veces el problema es que eso se queda en el premio que puede recibir esa iniciativa y no escala la política pública, pero eso es algo pues que se tiene que empezar a evidenciar. Pero en todo caso yo lo veo que es mucho más bottom-up que top-down, ¿no? Gracias. César, impulsor del cambio, breve. Voy a decir dos cosas de impulsor de cambio. Una que es retomar lo que acaba de decir Verónica. Hay casos, hay ejemplos, hay buenas prácticas. Impulsor del cambio número uno es la confianza y entender, y entonces mirar esos casos y mirar contra qué han tenido que pelear esos casos y tumbarse esas restricciones institucionales, ¿no? Típico concurso de buenas prácticas en educación básica. Yo pude innovar porque la UGEL estaba lejos. Entonces hay que poner las UGELes lejos para que todo el mundo pueda innovar, digamos. Uno podría concluir una cosa así. Pero, o sea, ustedes saben a qué me refiero. Hay que buscar cuáles son las trabas, cuáles son las cosas con las cuales esos buenos casos han tenido que lidiar como problemas y entonces tumbarse esas murallas en nombre de la confianza, de confiar en que las personas pueden actuar buscando sus mejores soluciones sin que venga un ministro iluminado a decirle cuáles tienen que ser y bajarle pues su sesión de aprendizaje todo el detalle para que tengan que seguir la pauta. O sea, eso no es así. Esto es lo número uno. Y número dos,
yo creo que hay que interpelar a la empresa en el Perú, a que diga, a decirles cosas como, ustedes ayudaron muchísimo a hacer cosas como Senapi hace 60 años, ¿por qué no ayudan un poquito más ahora? A ver cómo enfrentamos estos temas, y a poner sobre la mesa algunas discusiones que son fundamentales. Algo que no hemos mencionado hasta ahora, y lo voy a mencionar pero solamente para Giancarlo, es algo que se discute mucho hoy día, ¿no? Esta idea de las competencias del siglo XXI. Las competencias del siglo XXI, en realidad, y eso tiene que ver con el ajuste del mercado laboral, o sea, ya no hay forma de decir hoy día que en Perú en el año 2035 van a necesitar 2.543 ingenieros de minas, así que por lo tanto la oferta formativa tiene que estar orientada en esa dirección. Lo que el Perú necesita y cualquier país necesita de las personas necesitamos es ser flexibles y poder movernos en el mundo. Y las comillas famosas habilidades o competencias del siglo XXI, excepto lo digital y el tema de la ciudadanía global, todas las demás hacen referencia a lo que es la matriz del pensamiento educativo desde Sócrates y Aristóteles. ¿Ya? O sea, del siglo XXI no son. Es lo que hemos considerado, digamos, como el componente humanista más fuerte de la experiencia educativa a lo largo de toda la historia de Occidente. ¿Ya? Y eso es lo que hay que recuperar. Y uno habla hoy día con empleadores y eso es lo que el empleador le va a decir. El nerd que maneja el Excel súper avanzado es súper útil, pero yo necesito que este pueda conversar con el que está sentado al costado y hoy día no puede. Y entonces hay que resolver un montón de cosas en ese plano que contribuyen a la empleabilidad de las personas por un lado, pero contribuyen también a ser un país mejor, un país de ciudadanos, un país de respeto mutuo, un país de trabajo colaborativo, un país de confianza. Entonces yo creo que, digamos, la adaptación o el ajuste a la demanda laboral, si uno se lo pregunta de verdad a los empleadores, no es yo necesito 4 ingenieros y ningún filósofo, sino que la respuesta va a ser yo necesito gente flexible que pueda aprender continuamente, que pueda trabajar con otros, que pueda conversar con otros. Y hay que reforzar entonces no solo el componente profesional o el componente académico de la formación en la educación terciaria, sino el componente humano de formación y de crecimiento de personas. Gracias, César. Daniel, impulsores del cambio. Sí, creo que hay ciertas bases que ya están sentadas y que no les estamos dando fuerza por falta de voluntad política, ¿no? Creo que, por ejemplo, la ley de institutos y escuelas nos permiten hacer la optimización del sistema. Es algo muy duro, ¿eh? Es algo que la ley universitaria no tiene y que permitiría que el sistema pueda articularse mejor para optimizar sus recursos, dándole más autonomía, por ejemplo, a los institutos de excelencia que podrían de una forma u otra también tener una conexión de gestión con otros institutos más satélites y así poder formar una unidad ejecutora y así generar un poco más de autonomía, ¿no? El otro que está en el limbo son las ESFAs. Las ESFAs que están ahorita en la carrera pública docente, las administran las DRES y tienen una disposición complementaria en la ley universitaria para emitir sus títulos. Y están así desde la ley universitaria, ¿no? Entonces, están en el aire, ¿no? Bueno, eso es otro indicador de cuánto nos importan las artes en el país. Y el otro tema es el CEPRO, ¿no? El CEPRO está en la carrera pública magisterial, depende de las UGELes, y por más que sacamos un decreto legislativo para poder articularlas mejor con el sistema de la tecnológica, siguen administradas en el caso que tú has recitado, Mario, por las UGELes, ¿no? Y la decisión más de la básica. Entonces, creo que todos esos espacios tienen ya bases como para comenzar a dar algunos pasos, y falta solo esta voluntad política de querer hacerlo, ¿no? Querer fijarse y mover algunas cosas en dos cosas que mencionaron previamente Verónica y César, ¿no? Uno es ver lo que funciona, lo que genera más empleabilidad, y ahí es donde tenemos que apostar, y dos, confiar un poco más en el sistema, porque por más que creamos que desde Lima conocemos cada una de las cosas que suceden en regiones, pues no la conocemos, ¿no? Y ellos tienen muchas oportunidades que han detectado que pueden cambiar, pero que el sistema no habilita ese cambio. Entonces, también poder soltar y que el sistema pueda habilitar y no solo regular sería otro impulso.
Muchísimas muchísimas gracias. Un gustazo verlos y gracias especialmente por todas las ideas que han manifestado, que han vertido. Y el Consejo Nacional de Educación está enfocado en este momento en intentar dar algunas luces adicionales a los caminos, cómo llevar la educación superior en su conjunto como un sistema integrado a ser útil para los ciudadanos. Y vamos a continuar en ese esfuerzo. Les agradecemos mucho su participación, el haber aceptado la invitación. Y bueno, con eso damos por terminado este evento. Nos hemos pasado por unos minutos, pero así es la vida a veces. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Mario, y un gusto verlos, Verónica, Daniel, de verdad.